Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Pueden tomar asiento. Estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente por las cosas que vienen, que Dios hace, que Dios hará, que Dios seguirá haciendo. Vamos a continuar con el mensaje, ahora sí, el platillo fuerte de la palabra de Dios. Y estamos avanzando a esta predicación cuando tomamos un pasaje de la Biblia, un versículo y avanzamos, o un libro de la Biblia y avanzamos verso por verso. Se le llama predicación expositiva, porque exponemos el texto de la Biblia y juntos conocemos de qué trata la palabra de Dios. Hay sermones temáticos muy buenos que tocan nuestro corazón, y hoy vamos a continuar con estos predicaciones expositivas, donde abrimos la Biblia. Hemos estado viendo predicaciones muy enriquecedoras en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Tesalónica aún existe, es un lugar hermoso, una ciudad en Grecia, donde Pablo llevó la palabra de Dios y tuvo que, después de 3 semanas de estarles enseñando diariamente las escrituras y a creer en Jesús y a ser salvos en Jesús, él tuvo que huir porque hubo judíos que levantaron una multitud en su contra, levantaron falsos, y Pablo tuvo que huir, y ellos pasaron sufrimiento, se habían convertido de los ídolos a Dios. Y vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada, y dice 1 Tesalonicenses 3:2. Así que dice que quería ir a visitarlos, pero Satanás se los impidió. Y dice, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios. Cada vez que tú y yo servimos a Dios, estamos colaborando, significa trabajando a la par de Dios, siendo instrumentos en las manos de Dios para que Él obre en las vidas. Y dice, colaborador de Dios en el evangelio de Cristo, con el fin de que, ¿cuál era el fin de Pablo para con esta iglesia? Y que sigue siendo el mismo propósito de Dios para tu vida y mi vida. ¿Cuál era? Afianzarlos y animarlos en la fe. Somos susceptibles al desánimo y muchas veces nos separamos de las cosas de Dios, y Dios quiere que estemos afianzados, arraigados en Cristo, en su palabra. Y dice, y para que ninguno se dejara confundir, ¿por qué cosa? Por estas dificultades. ¿Cuántos de ustedes han enfrentado en estas semanas pasadas dificultades? O quizá en este último año, o en los últimos 6 meses, o en los últimos 3 años. La vida es propensa a las dificultades. Y dice que las dificultades pueden traer en nuestra vida cristiana confusión. Dice, pues ustedes mismos saben que tenemos que sufrir estas cosas. La Biblia nos dice que el cristiano va a pasar sufrimiento, momentos difíciles. Dice que tenemos que sufrir estas cosas. Entonces vamos a hablar hoy de qué debo hacer en las dificultades. ¿Qué debes hacer tú cuando enfrentas dificultades? Es un mensaje muy relevante para nuestros tiempos, práctico, aplicable a la vida de cada uno de nosotros que pasamos dificultades. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos otra vez al verso 3. Aquí utilicé la versión de la Biblia Dios habla hoy, que es una versión muy sencilla. Y dice, y para que ninguno se dejara confundir por estas dificultades. La versión de la Nueva Versión Internacional dice, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos, que al fin y al cabo dice lo mismo con otras palabras. Según el criterio de traducción, está entregando el mensaje que dice el texto original en griego, tratando de ponerlo en una manera relevante. Y la Nueva Biblia de las Américas, que es una excelente Biblia, siguiendo muy de cerca la estructura del texto bíblico griego, dice que nadie se inquiete o se deje engañar, hay una nota en el pie de página ahí, por causa de estas aflicciones. Qué interesante, porque el mensaje que dan en común, este pasaje en el idioma griego, es que no te dejes confundir por las dificultades, que no te dejes amedrentar por las aflicciones, por las tribulaciones que llegan a nuestra vida. Está hablando, según la versión de la Biblia en español, la traducción que veamos, uno menciona sufrimientos, otro menciona aflicciones, las cosas que te afligen el alma, te ahogan, te preocupan, te hacen que no puedas dormir bien porque estás pensando en un problema de salud, en un problema relacional, en un problema con tu familia, con nuestra familia, un problema económico, y son cosas que traen aflicción o dificultades.
Entonces yo no sé cuántos el día de hoy, póngale el nombre que quiera ponerle, está pasando usted sufrimientos, aflicciones o dificultades. ¿Alguno de ustedes ha pasado algo de esto en los últimos 3 meses? Levanta tu mano si has pasado algo de esto. Sí, ¿por qué? Porque somos humanos. Humanos en un mundo imperfecto, sujeto al pecado. Claro que sí. Y según la versión de la Biblia dice, no permitas que te perturben, que te inquieten o que te confundan. Que te perturben, nueva versión internacional, que te inquieten, la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, que te confundan, la Biblia Dios habla hoy. No permitas que los sufrimientos, aflicciones o dificultades te perturben, te inquieten o te confundan. Perturbar significa provocar intranquilidad. Cuando el mar está tranquilo, puedes meterte sin ningún problema de que te vayas a ahogar o inclusive agarrar un kayak o una lancha, un bote y saber que la navegación va a ser suave, sin problemas, sin que te marees en el mar. Pero cuando el mar está picado o hay mucho oleaje o mucho viento, sabemos que estamos para una navegación que va a tener dificultades, que te vas a marear, que va a ser inestable el viaje. Entonces, cuando vienen problemas a nuestra vida, traen intranquilidad, hacen que el viaje, en vez de ser suavecito, sea un viaje donde estamos preocupados, donde podemos llegar a tener temor del qué va a pasar, la ansiedad, qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi problema, ¿tendrá solución o no tendrá solución? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Inquietar significa quitar la paz, es lo que los problemas hacen, nos quitan la paz. Y confundir significa desconcertarnos, no saber qué creer o hacer, o también una propensidad a equivocarte cuando estás confundido. Cuando vas manejando y no sabes bien para dónde es el rumbo, estás confundido, somos propensos a poder tomar un rumbo equivocado, ir en la dirección opuesta a donde tenemos que ir. Y en la vida constantemente enfrentamos decisiones. Y muchas de estas decisiones a veces nos vamos por el camino malo, por el camino equivocado. Jesús dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él, todos confundidos en la vida o con otras prioridades que no son Dios. Pero Jesús dijo, angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Esto es lo que algunos puedo pensar que muchos pueden preguntarse cuando viene un problema grave a nuestra vida. Si Dios me amara, no permitiría esto. Si Dios existe, haría algo por mí. Si sufro, si estoy con esta enfermedad, con este problema, ¿de qué me sirve ser cristiano o ser cristiana? Si no se dan las cosas a la buena, entonces a la mala. No me importa si Dios dice que no, si no es la voluntad de Dios. Como no se da lo que yo creo que necesito, la solución que yo quiero ahora, algunos caen al grado de irse hasta consultar a un brujo o que les vayan a leer las cartas, que es un error garrafal meterse al terreno de Satanás y del enemigo, que es padre de mentira, y llenarse en su vida de ataduras espirituales diabólicas por estar buscando lo que Dios prohíbe. Hay gente que en una enfermedad dice, pues si los doctores no tienen solución, si Dios no me ha sanado, pues me voy a un brujo. Hay gente que llega a ese grado. Hay personas que dicen, si no sirve mi matrimonio, si mi esposa no me satisface, pues voy a buscar a alguien que me satisfaga afuera. Si mi esposo no me presta atención y en vez de ir a consejería y buscar ayuda, pues yo voy a buscar a alguien que llene esta necesidad en mi vida de afecto. Por fuera, aunque mis hijos sufran, yo tengo esta necesidad y la voy a llenar. Y yo creo que todos los seres humanos son propensos a poder llegar a decir esto, sobre todo cuando nuestra fe se enfría. Si Dios me amara, no permitiría esto. ¿Dónde está Dios? Y Pablo le recuerda a los tesalonicenses y el Espíritu de Dios nos recuerda a nosotros que va a haber momentos en nuestra vida en las que vamos a ser vulnerables, nuestra fe va a ser sacudida, va a haber dificultades y es un peligro muy fuerte para que Satanás obre en nuestras vidas si le damos lugar
por la situación emocional frágil en la que tú y yo nos encontramos en esos momentos. Primera de Tesalonicenses 3:3 dice: y para que ninguno se dejara confundir por estas dificultades. ¿Usted cree que las dificultades, las aflicciones, las tribulaciones pueden traer confusión en nuestra vida como cristianos o no? Sí, Señor, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué permites esto? Dios, te quiero servir y justo te quiero servir y me roban el carro o la camioneta. Señor, justo te quiero servir y ¿dónde está tu mano? ¿Por qué permites esto? Hay confusión. Hay mucha propensidad, sobre todo en los Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica y hasta de África, por una doctrina que se llama el falso evangelio de la prosperidad, porque no es el evangelio real. El evangelio significa las buenas noticias de la salvación en Jesucristo. Y las buenas noticias de la salvación en Jesucristo no es que Dios está muy interesado en prosperarte, que todo lo que Dios piensa es que tú nunca tengas un raspón en tu codo. Por ejemplo, hay padres que podemos cometer el error de ser sobreprotectores porque quisiéramos proteger a nuestros hijos y que no se den de golpes, ¿verdad? Pero no podemos ir con el hijo y decir: te prohíbo usar la bicicleta porque te vas a raspar. A través de usar la bicicleta, ¿se van a caer nuestros hijos, sí o no? Sí, se van a caer. ¿Se van a raspar? Sí. ¿Van a llorar? Sí. Pero parte del aprendizaje en la vida a veces es darte de golpes porque de otra manera no aprendes a ser autosuficiente. Y a veces nuestros hijos así son y no podemos ir al lado: hijo, déjame te pongo una burbuja, que no te raspes, que no te... Claro, hay que cuidarlos, no hay que ser ni soltados, dejarlos a que se den golpes, de golpes sin ninguna, sobre todo golpes graves. Hay que advertirles, hay que enseñarles, hay que cuidarles, pero no podemos sobreprotegerlos. Y a veces pensamos que Dios nunca va a dejar que nos pase nada malo, que Dios lo que quiere es que prosperemos en todo en la vida, que nos vaya muy bien financieramente, que podamos comprar nuestra casa o la casa de nuestros sueños, que tengamos un trabajo que nos pagan muy bien. Y vemos a Dios como el genio de la lámpara que lo que quiere es, le pedimos deseos, más que un padre amoroso con quien relacionarnos, que quiere enseñarnos el valor de la vida, a depender de Él, a valorar nuestras bendiciones, a ser perfeccionados. O sea, siendo sinceros, la realidad es que los golpes en la vida, las dificultades son las que nos perfeccionan más que las bendiciones. Los golpes en la vida es como el músculo. Cuando hay resistencia, la gente que va al gimnasio, después de levantar pesas, hacer bíceps o hacer espalda o pecho o hacer pierna, ¿qué pasa al día siguiente? O cuando corres después de mucho de no haber ido a correr. Te duele todo, hasta te bajas espérame, me bajo las escaleras porque fui al gimnasio, ¿no? El ácido láctico, un dolor terrible en los músculos. Y cualquiera diría: es malo, no vuelvo a ir en mi vida. Pero eso es lo que construye en nuestras vidas resistencia y construye nuestro músculo para que seamos fuertes. Y muchas veces Dios permite el gimnasio de la vida, las dificultades para construir en nosotros fortaleza, para aprender a confiar en Dios. Y el falso evangelio de la prosperidad, que se ha popularizado mucho, surgió en 1970 en Estados Unidos, en Oklahoma, y es lo que se practica en muchas iglesias sin querer. Buenos hermanos, lindos hermanos, llenos de fe en Dios. Claro, algunos de los líderes a veces engañadores, otros líderes no son engañadores, pero están engañados en esa doctrina. Y usted escucha el famoso declarar en las iglesias. Y lo escucha en los programas de televisión cristianos o en el YouTube. Declaramos, ¿verdad? Y lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Y hablamos a la vida bendición y hablamos prosperidad y declaramos. Y cuando tú abres la Biblia, dices: en ninguna parte de la Biblia viene eso. Eso viene del misticismo oriental, viene de una corriente que se llamaba pensamiento positivo, porque si piensas positivamente te va a ir bien. Claro que es lógico que si vas pensando que te va a ir muy mal, pues no vas preparado para triunfar. Y si piensas que te va a ir bien, tienes más chance de triunfar. Pero esa es psicología humana, eso no es la ley del secreto, ni la ley de la atracción, ni que 8 cuartos, no. Dios nos llama a confiar en Él, a saber que en Él, que nos ha dado capacidades y sabiduría para avanzar, para salir adelante, que Dios quiere nuestro bien, que va a ser difícil el camino, que va a haber cosas que van a construir nuestros músculos de fe espirituales, sufrimientos, dificultades,
Pero eso de decir declaramos y decreto y yo digo y yo hablo, no es bíblico. No está en la Biblia. Surgió en 1970. Puedes leer a los padres apostólicos, los primeros cristianos en escribir a la muerte de los apóstoles, como Ignacio de Antioquía, como Policarpo, como Clemente de Roma. Puedes ver a Irineo de León, defensores de la fe, Justino mártir. Puedes ver a San Agustín o Agustín de Hipona. Puedes ver a través de la historia de la iglesia, leer a Lutero, a Calvino, a diferentes teólogos en 19 siglos de cristianismo, y jamás encuentras eso de declarar. Entonces lo que pasa es que mucha gente que ha escuchado mensajes de motivación cristianos, que Dios te quiere próspero, y la gente se anima y grita y claro que nos animamos y nos emocionamos cuando reconocemos que Dios es bueno y nos ama. Pero el problema es cuando pensamos que Dios quiere, que Dios está ahí diciéndole, ándale hijo, yo te quiero prosperar y no te va a faltar nada financieramente, yo voy a estar contigo. Y cuando viene una calamidad en nuestras vidas, sobre todo en nuestro tiempo, va a causar confusión. Va a hacer que tambaleemos porque decimos, ¿dónde está ese Dios que me han hablado, que quiere mi bien y que parece que solo existe para hacerme feliz? ¿Por qué? Por el falso evangelio de la prosperidad. Ahora, ¿Dios prospera? ¿Usted cree que Dios prospere? ¿Cuántos de ustedes Dios les ha prosperado? Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios es fiel. Pero Dios va a estar más interesado. Te voy a hacer una pregunta. Tú con tus hijos, ¿cuántos tenemos hijos que amamos? ¿Qué prefieres más en tus hijos? Que tengan mucho dinero y que no tengan carácter moral, que no tengan palabra, que sean personas superficiales que solo piensan en el dinero o en las cosas materiales? ¿O prefieres un hijo que no es tan próspero financieramente, pero que es un buen hijo, que tiene carácter, que encuentra contentamiento en su corazón, que tiene madurez emocional y relacional? ¿Cuál de los dos preferirías? El segundo, ¿verdad? Preferimos y lo mismo pasa con Dios. Dios está más interesado en tu carácter, en mi carácter, en que tengamos amor en nuestras vidas, en que seamos agradecidos, en que seamos considerados con otros, en que seamos amables con otros, a que Dios nada más está diciendo, te quiero dar mucha prosperidad, que te vaya muy bien. Hay jovencitos que lo peor que puedes darles es prosperidad, porque les prosperan y se estrellan con el carro y se quitan la vida porque no saben qué hacer con el carrazo que compraron, ¿no? De carreras. O gente que le das dinero y se les sube a la cabeza y piensan, ¿para qué necesito a Dios, no? Entonces, dice la Biblia que no debemos dejar confundirnos cuando vienen dificultades. Y dice el siguiente versículo, pues cuando estábamos con ustedes, dice Pablo, les advertimos que íbamos ¿a qué? A padecer sufrimientos. Y así como se los dijimos, sucedió. Y en este caso, en nuestra carta que estamos viendo de Tesalonicenses, los sufrimientos que está hablando es rechazo social, familiar, por causa de Jesús. Porque abrazaron la fe en Jesús y ya no adoraban a los dioses de la fertilidad, del sol, los dioses grecorromanos, y muchos de sus familias los rechazaron. Judíos que vinieron a Jesús los expulsaron de la sinagoga. De repente se ven cortados de sus lazos familiares. A mi papá y a mi mamá algo así les pasó. También a mi mamá le echaron de la casa donde ella estaba viviendo en San Diego, enseñando a un niño judío, porque ella entregó su vida a Jesús y no querían que le enseñara al niño judío sobre Jesús. Mi papá igual tuvo cierto rechazo de su familia. Entonces dice que les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Entonces quiero que te quede claro a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes buscan a Dios? ¿Quieren un encuentro con el Señor? ¿Quieren servirle, caminar con Él? Ok, te tengo noticias. Va a haber grandes bendiciones. Cuando uno busca a Dios, Dios transforma nuestra vida y lo que nos da no se compra con el dinero. Pero te tengo noticias. Vas a enfrentar sufrimientos. Ser cristiano, ser cristiana no es excepción de que nuestra familia se enferme, de que vengan situaciones difíciles. Lo que sí podemos confiar es que Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados.
Y esa es palabra de Dios. Vas a enfrentar sufrimientos. Abrimos la Biblia y vemos los héroes de la fe. Noé, un hombre de fe, y pasó sufrimientos. Estuvo predicando por muchos años, por décadas, y seguramente la gente lo tiró a loco de que iba a construir un barco y ni siquiera había llovido. La situación con sus hijos, tuvo una situación penosa allí también, una situación dolorosa. Él le tocó ver un diluvio, la exterminación de la gente de su tiempo. A Abraham le tocó dejar su familia y le tocó tener esterilidad de él y su esposa, que por años no podían tener su heredero, su hijo. Le tocó la agonía y el sufrimiento de ir a sacrificar a su hijo Isaac, donde Dios estaba probando su corazón. Y pasó situaciones de angustia donde pensaron, ¿qué tal si al ir a visitar a este rey en esta ciudad me baja mi esposa y me matan? Pasó angustias, pasó problemas, sobre todo la esterilidad de no poder tener hijos por años. José, ni se diga, fue vendido por sus hermanos, traicionado, echado en la cárcel injustamente. David vio a su familia destruirse, sus propios hijos queriéndole quitar el poder, y David era un adorador. Compuso 73 de los 150 salmos que nos hablan de confiar en Dios, de bendecir en nuestra alma al Señor porque Él es bueno, y pasó por situaciones difíciles. Claro que en el caso de David, varias de las situaciones que él pasó fue por su pecado con Betsabé, por el adulterio, y lo mismo nos puede pasar en nuestras vidas. Amamos a Dios, pero nos salimos del redil y nos encontramos con el lobo, y luego estamos cargando consecuencias de habernos alejado de Dios. Y así podemos ver Juan el Bautista cómo terminó, con la cabeza cortada por Herodes por confrontar el pecado. La gente no quiere oír y que les digas estás mal. La gente quiere escuchar mensajes de prosperidad, de bendición. No quiere escuchar mensajes de decir el pecado es algo que desagrada a Dios y Dios quiere que seamos santos. Jesús sufrió, Pedro sufrió, Pablo sufrió. Entonces vas a enfrentar sufrimientos. Y continúa el pasaje en 1 Tesalonicenses 3:5. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, dice Pablo estaba frustrado, estaba triste, preocupado por su iglesia, la iglesia que Cristo estaba levantando en Tesalónica en medio de persecuciones, y dice, mandé a Timoteo para indagar acerca de su fe. ¿De qué estaba preocupado Pablo por los tesalonicenses? ¿Estaba preocupado de sus finanzas? ¿Estaba preocupado de que tenían sueños que no habían hecho realidad y se sentían frustrados? Estaba preocupado de su fe. Dios está preocupado en tu fe. ¿Qué es tu fe? La confianza que tú y yo tenemos en nuestro Dios. El caminar diario que tenemos con Dios. Dios está interesado en esas cosas. ¿Y por qué se preocupaba? Aquí dice, no fuera o no vaya a ser que el tentador, que aquel que tienta, ¿de quién está hablando? De Satanás y de sus fuerzas de maldad, que el tentador los hubiera tentado para llevarlos o inducido o metiéndolos a hacer ¿qué? Lo malo, y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. En Tesalónica había inmoralidad, había dioses paganos y falsos. Pablo, ¿de qué podría haber estado preocupado? Que se hubieran regresado a su vieja manera de vivir, que hubieran comenzado otra vez a practicar el pecado, que se hubieran ido otra vez a adorar a ídolos que no son Dios, que son falsos. Esa era la preocupación de Pablo. Entonces, primero que nada, tenemos que saber que van a venir sufrimientos a nuestra vida. En segundo lugar, debes mantenerte alerta en los momentos difíciles. Mantente alerta. Si ahorita mismo estás pasando un momento difícil, déjame decirte que eres vulnerable. ¿A qué somos vulnerables? Número uno, nos puede agarrar una depre, ¿no? Nos pueden agarrar ataques de ansiedad, de pánico, una depresión. Y en esa depresión tú no estás pensando, Señor, quiero agradecerte porque me diste la vida. Señor, quiero agradecerte porque me comparo con personas que pasan necesidad y tengo muchas razones, Señor, por las cuales estar agradecido contigo, Dios. Señor, tú tienes un propósito para mi vida, cúmplelo, Señor. En estos momentos quizá la fe me falla, pero me rindo a ti, doblo mis rodillas, Señor. Cumple tu propósito en mí, Señor.
Sácame del hoyo de la desesperación en el que me encuentro para que pueda alabarte y pueda dar testimonio de tu fidelidad, Padre. Esa es la fe. La fe en momentos difíciles. Generalmente la gente está pensando, ¿de qué sirve todo? ¿Ya para qué voy a la iglesia? ¿Ya para qué me levanto? Que ni ganas tengo de levantarme el domingo. Mejor me voy con mi familia, o me voy por unas chelas, o me voy con mis amigos. Ya, mantente alerta en esos momentos difíciles. Los momentos o sufrimientos, los momentos de sufrimiento en nuestra vida, de aflicción o de dificultades, son momentos vulnerables. El tentador busca inducirte a hacer lo malo. Yo no sé si tú estás aquí hoy y Dios te está hablando, o estás en línea y Dios te está hablando a alguien ahorita que está viendo este mensaje, o a varias personas, diciéndote Dios a ti que en estos momentos de dificultad Satanás quiere inducirte a hacer lo malo, alejarte de Dios. Dios te está hablando. La vulnerabilidad, ¿qué significa es que somos vulnerables? La vulnerabilidad es la posibilidad de ser dañado. Se te puede dificultar resistir cuando se presenta una situación amenazante y caes en la treta del enemigo, de Satanás. Por ejemplo, los discípulos ante la cruz. ¿Qué pasó? Cuando Jesús fue a la cruz, era una sorpresa para los discípulos cuando fue arrestado el Mesías poderoso de Dios, que vino a inaugurar el reino de Dios, que dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a traer libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, apertura de cárcel a los que son prisioneros. Y Él viene e inaugura el reino de Dios en la tierra. Y los discípulos lo ven levantar a un cojo de nacimiento con su poder y en su nombre. Ve a una persona ciega que puede volver a ver por primera vez en su vida. Ven el poder de Jesús de tomar unos pedazos de pan y 2 peces y multiplicarlos y alimentar a una multitud de 5,000 personas. Dicen: no, nada nos va a pasar, estamos con el Rey de la Gloria, con el Mesías. Y de repente lo ven arrestado, golpeado, abofeteado. ¿Jesús les había anticipado que iba a pasar eso o era nuevo? Se los había dicho ya, al grado que Pedro le dijo: no, nunca te acontezca eso. Y le dijo: quítate, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de Dios sino en la de los hombres. Jesús fue amedrentado, sufrió aflicción, así que si ahorita tú te sientes: ay, quiero tirar la toalla, no sé ni para qué. Jesús conoce tus sentimientos, porque Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Si es posible que pase de mí esta experiencia horrible que voy a sufrir, esta copa. Pero no mi voluntad, Padre, sino la tuya, dijo Jesús. Entonces, los discípulos ante la cruz se fueron cada quien por su lado. Pedro negó 3 veces a Jesús y dijo: yo ni lo conozco. Y hasta maldijo y habló diferente para que dijeran: no era de los que estaba con Jesús. Y mira lo que Jesús le había dicho en el libro de Lucas 22, 31 al 32. Le dijo, vio a Pedro probablemente con compasión y amor y le dijo: Simón, Simón, ese era su nombre. Y le dijo: Satanás ha pedido zarandearlos a todos los discípulos, como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, le dice Jesús. ¿Para qué oró Jesús? Para que no falle tu fe, para que tu confianza en mí, aunque vas a ser zarandeado, tu confianza en mí continúe firme, porque yo tengo un propósito para ti, por eso te llamé Pedro. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, no solamente te voy a restaurar, Pedro, sino que tú vas a ser un instrumento en mis manos para que también fortalezcas a tus hermanos. ¿Qué es lo que dijo Jesús que pasaría a Pedro? ¿Que sería qué? Zarandeado. ¿Quién lo había pedido? ¿Le dijo Dios: yo te voy a zarandear? ¿O dijo que Satanás lo iba a hacer? Satanás lo iba a hacer. Muchas veces cuando vienen cosas malas a nuestra vida, no te enojes con Dios, pero Dios de alguna manera permite la calamidad de nuestras vidas. Estaba viendo que el trigo muchas veces se zarandea, ¿sí? El trigo se zarandea para que haya fricción con la cáscara o con la cizaña y sea depurado ese trigo. Entonces una zarandeada, ¿no? Yo no sé si ahorita usted se encuentra en medio de una zarandeada en este momento. Algunos de ustedes que se acuerdan de su pasado le piden mucho a sangoloteo.
Sí, era el santo de los zarandeados, sangoloteo. Dios lo permitió, y el trigo no se zarandea para ser desechado, sino para ser recolectado. Escucha, el trigo no se zarandea para ser desechado, sino para ser recolectado. Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Pero esos planes de Dios muchas veces permiten el dolor en nosotros para que nuestras vidas sean depuradas o purificadas, y lo que no debe ser recolectado, lo que no es bueno en nuestras vidas, sea limpiado. Rara vez nuestras vidas son limpiadas con la prosperidad. Conseguí mis papeles en Estados Unidos. Tuve una casa que Dios al fin nos permitió tener. Compré un carro nuevo. Me subieron el sueldo, me cambié de trabajo y gano más dinero. Desde que esas cosas pasaron en mi vida, yo no ceso de servirle al Señor y de estar en oración 1 hora cada mañana. Porque ¿cómo le podría agradecer a Dios? Mi vida se ha santificado con Dios y no paro de compartir de Jesús. Algunos sí, y si tú eres uno de ellos, gloria a Dios por tu vida. Te felicito, que pongas los ojos en el dador de los regalos y no en los regalos. Que pongas la vista en el dador de las bendiciones. Amén. Pero la realidad es que somos bien cabeza dura, y que la mayoría de las veces cuando nos va mal o nos va como en feria es cuando decimos: me he acercado mucho a Dios. Dios me ha fortalecido mucho. Me ha traído mucha reflexión y me he dado cuenta que no estaba poniendo a Dios en primer lugar. Qué tremendos somos, ¿verdad? Por eso yo recuerdo una oración mía cuando era joven y le decía: Señor, enséñame a la buena, no a la mala. Ayúdame a hacer tu voluntad y a vivir en tu voluntad, en lo bonito. La verdad es que somos cabeza dura. Zarandeo es el proceso de movimientos violentos por el cual pasa el trigo para ser depurado y poder ser usado. Dios permite los sufrimientos en nuestras vidas, y este pasaje es el mensaje que hoy nos entrega. Algunos en las dificultades se alejan de Dios. Otros se vuelven a una adicción. Yo he conocido personas que estaban en la iglesia y después me entero, no, pues que se compró un 6 o un 12 y se fue para allá y se emborrachó. Rompen relaciones valiosas, abandonan a su esposa, a su familia. En las dificultades estamos propensos a estallar, a explotar, que no, hasta el perro lo odiamos, y hasta pobre perro se lleva las patadas a veces. Pelean algunos, roban, delinquen cuando están en dificultades, cometen inmoralidad o adulterio, casados o solteros, o gente que no está casada, toman malas decisiones en la vida, en las dificultades. Por eso Pablo dice: temo que el tentador los haya tentado y incitado a hacer lo malo, en medio de las dificultades de las cuales no debemos sorprendernos. Y dice: y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Déjame decirte que como pastor yo puedo identificarme con Pablo como un siervo de Dios. A veces podemos sentir que nuestro trabajo fue en vano. ¿Por qué? Porque dedicamos tiempo a una familia, a una persona, la vemos salir adelante. Algunos de ustedes se identifican porque son siervos de Dios que sirven en la iglesia. Y de repente esa familia que había dado fruto, que había dado muestras del gozo de Dios, alegría, que Dios los sacó de problemas, los restauró. De repente pasan unos meses o 1 año, 2 o 3 y se enfrían, se alejan de Dios, y todo comienza poco a poquito, ¿no? Y al rato te enteras, no, ya se destruyó ese matrimonio, ya el hijo cayó en las drogas, ya están en problemas, y tú dices: qué bárbaro, mi trabajo fue en vano. Tantas horas dadas a estas personas, la iglesia levantándose, y Dios trajo personas y crecimos, y de repente viene una tormenta y las iglesias se desinflan, la gente se va, la gente se olvida de Dios, y dices: ¿acaso fue en vano mi trabajo? Y ahí es donde recordamos lo que les he dicho, que para ustedes y para cada uno de nosotros la perseverancia es parte de la vida cristiana. Muchas veces la Biblia nos habla que somos llamados, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo a fin de que mantengamos firme hasta el fin nuestra confianza que teníamos al principio. El día que tú te alejas de Dios, que dejas de congregarte, tu vida espiritual se empieza a debilitar y te empiezas a ir de declive.
Pero eso pasa con la comida también. La comida la comes, te sustenta. Algunos nos cambian, ¿no? Cuando estamos de mal humor porque no hemos comido y de repente comemos y te sientas a gusto y de repente dices, qué rico comer. Qué rico comer rico. Y te sientes fortalecido y de repente que estabas que no me hablen, ya estás con una sonrisa y hasta bromeando porque ya comiste. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si dejas de comer otra vez? Entonces, ¿es en vano la comida que te comiste el año pasado? No, no es en vano. Pero tienes que seguir alimentándote porque es un proceso de vida, alimentarte toda la vida hasta que te mueras. Porque tu cuerpo físico necesita alimento. Lo mismo pasa con la iglesia, lo mismo pasa con las cosas de Dios. Servir a Dios, estar conectado en un grupo de vida, no es en vano, pero tampoco está garantizado que todos van a perseverar. Porque la Biblia nos dice que no todos van a perseverar. La Biblia nos habla de la apostasía. En 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos, manténganse firmes, constantes, progresando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Pero Pablo tenía miedo que el tentador, algunos de ellos, los sacudiera y los indujera a hacer lo malo y sentirse que todo fue en vano. Bueno, quiero que la última parte de este mensaje compartirles de 3 versículos muy conocidos en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de las dificultades y los sufrimientos. Son versículos muy conocidos. Uno fue dicho por nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 16, otro fue dicho por el apóstol Pedro, una persona muy cercana a Jesús, en 1 de Pedro 4, y el otro fue dicho por Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, el apóstol a los gentiles, a las naciones. Y me llamó la atención porque Dios puso en mi corazón estos versículos al hablar de la realidad del sufrimiento. Y me di cuenta que los 3 secciones del Nuevo Testamento que hablan del sufrimiento, pasajes conocidos como Jesús, Pedro y Pablo, claro que hay más secciones, pero estas secciones, analizando lo que Dios nos decía, preparando este mensaje, me quedé pensando qué impactante. Porque los 3 nos están dando advertencias como iglesia, como hijos de Dios, te están dando una advertencia a ti de que vas a pasar por sufrimientos en momentos de tu vida. También los 3 pasajes nos muestran que podemos encontrar fortaleza cuando somos débiles en los sufrimientos en Dios a través de la obra de su presencia en nuestras vidas que se llama el Espíritu Santo. Y también nos muestra que los sufrimientos de la vida son pasajeros y que valdrá la pena perseverar en nuestra fe. Habrá gloria algún día. Aunque ahorita está sufriendo, habrá gloria. Vamos a ver rápidamente y déjenme les comparto cómo estas 3 cosas, una advertencia de que vamos a sufrir, una muestra o promesa de que podemos encontrar fortaleza en Dios y una esperanza de gloria al final en los 3 pasajes. En Juan 16:33 dijo Jesús, léanlo conmigo para que estén juntos pensando en lo que dicen. Les he dicho estas cosas para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Jesús nos dice que en el mundo vamos a tener prosperidad financiera si declaramos, si atamos, si decretamos, nunca vamos a pasar ninguna dificultad. ¿Eso dijo Jesús? No. Dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero que aunque tenemos aflicción en el mundo, Jesús había preparado a los discípulos su corazón dándoles cierta información, ciertas cosas que les había dicho. Y esas cosas servían para que ellos en medio de la aflicción pudieran encontrar ¿qué cosa? Paz. ¿Es posible encontrar paz en medio de las aflicciones según lo que dijo Jesús? Sí es posible. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Pero es posible? Sí, es posible encontrar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Filipenses 4:6. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. ¿Qué tienes que hacer tú si estás pasando ahorita sufrimientos?
Pensar en que tu vida no vale, hundirte en la depre, irte a comprar un 6 y olvidarte y alejarte de Dios, practicar un pecado de adicción donde nadie se da cuenta, renunciar a Jesucristo. ¿Qué es lo que dice que tienes que hacer? Tener ¿qué cosa? Valor, ser valiente. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Y yo, dice, he vencido al mundo. Bueno, cuando uno va a este pasaje y uno dice, bueno, estas cosas les he dicho, ¿qué cosas había dicho Jesús? Te vas al pasaje de Juan y te das cuenta que había prometido, les había dicho que él iría a la cruz, que pronto sería arrestado y muerto. Y dice, les he dicho esto y la tristeza ha llenado su corazón. Como cristianos no somos de palo, somos de carne y hueso, tenemos sentimientos, emociones. Y hay ocasiones que la tristeza invade nuestro corazón porque somos humanos. Pero es necesario que me vaya, dijo Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Jesús iba a ascender al Padre, iba a enviar al Espíritu de poder y de gracia y de consuelo, que era la presencia de Dios cercana a tu corazón, cercana a la vida de todos los que son hijos de Dios y le aman. ¿Tú sabías que no estás solo, no estás sola si has entregado tu vida a Cristo? Y que el Espíritu de Dios está contigo a donde quiera que tú vas. Si tú conoces a Dios, podemos contristarlo, entristecerlo, podemos endurecer nuestro corazón y resistir su obra, pero Él está contigo para sanarte. Como en Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido y Él trae sanidad, te abre los ojos, está contigo. Entonces, ¿qué es lo que les había dicho? Les había dicho que el Espíritu Santo estaría con ellos. Que aunque habría aflicción y sufrimientos, tuvieran valor y confiaran, porque Él había vencido. Hay una esperanza de victoria. Y luego dice más adelante, antes de Juan 16:33, llorarán y se lamentarán en el verso 20 y 21, pero su tristeza, ¿qué dice? Se convertirá en alegría. ¿Vieron a Jesús crucificado, traspasado con una lanza? El Hijo de Dios, el Mesías, destruido por el pecado de la humanidad, por la maldad de los líderes religiosos y los soldados romanos. Y era un tiempo de confusión por las dificultades y los sufrimientos. ¿Dónde está Dios? Si verdaderamente este es el Hijo de Dios que seguimos y vimos milagros, ¿por qué termina en una cruz crucificado como un criminal escupido y avergonzado? ¿Dónde está mi fe? ¿Puedo confiar realmente en lo que me han dicho de este Jesús? Y dice la Biblia que Pedro y los demás se volvieron a las redes, se volvieron a sus trabajos. Pero después Jesús se aparece entre ellos y les dice, Shalom, paz a ustedes. Y Jesús los envía y les dice, todo poder me ha sido dado. Tomás dice, si no meto mis manos en su costado no voy a creer. Le dice, mete tus manos en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Y ven el cuerpo de Jesús que estaba muerto vivo, venciendo a la muerte. Y Jesús dijo, todo poder me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y cuando vieron a Jesús resucitado y vivo, ¿tú crees que su corazón no se llenó de alegría? Porque ellos ya no había esperanza. Lo vieron como una derrota, como un triunfo de Satanás. Y de repente ven a Jesús glorificado, venciendo la muerte, y que a través de su muerte en la cruz compró tu vida para que cuando tú mueras tú puedas tener vida y estar en su presencia. Porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Eso es, Jesús dijo, llorarán y lamentarán, pero su tristeza se convertirá en alegría. Es que me dejó el esposo, es que me divorciaron, es que mi hija está en problemas. Sí, pero para todo aquel que ama a Dios hay esperanza. Y existe la posibilidad en la dependencia de Dios y en el poder de Dios, que un día Dios convierta tu tristeza en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, dijo Jesús, tiene aflicción, pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda de la angustia. Me acuerdo cuando iban a nacer mis hijos y podía oír en las mujeres de al lado los gritos, parecía que las estaban matando, pobrecitas. Y mi esposa súper valiente, no tomó ni siquiera la epidural ni eso, y nada más se concentraba. Yo decía, wow, me casé con Superwoman, dije. De verdad, Andrea la tuvo en un bathtub, en un como jacuzzi del hospital, con una partera. Y luego el segundo, pobrecito, Carlos Miguel, estaba atorado y no
no agarró la medicina, yo no sé cómo le hizo. Mi mujer es fuerte. Y dijo, pero cuando nació y ya tenía el bebé, mi esposa se llenó de lágrimas, y ahí tengo el video. Y era una alegría inmensa tener al bebé que tuvo 9 meses en su vientre y poder abrazarlo. Y de repente nuestros hijos nos sacan canas verdes y desobedecen y rompen cosas. Pero cuando los ves que te dicen te amo mamá, te amo papá, y los ves bien tiernos, dormiditos, que no matan ni una mosca, dices, qué bendición haber tenido a nuestro hijo y a nuestra hija. Se te olvida los dolores de parto que tuviste. Yo no sé si alguno de ustedes está así con dolores de parto ahorita. Hasta la misma muerte para los que estamos en Cristo es como un dolor de parto. Imagínate que el bebé es que está muy fuerte aquí, muy apretado, me quieren sacar afuera de aquí. No, aquí he estado 9 meses, esta es mi casa, no me saquen allá afuera, por favor, no. Y salen llorando, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Y le dan su nalgadita al bebé. Y a veces yo creo que así es la muerte para el cristiano. Ay, no me quiero morir. Señor, sí quiero irme con tu presencia, pero todavía no. Y es que aquí yo he vivido toda mi vida, esta es mi casa, no me saques. No, Señor, no me saques. Y expiramos nuestro último aliento y podemos confiar, como dice Pablo, estamos ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Esa es la esperanza del cristiano. Amén. Entonces vemos aquí también en la imagen de una mujer dando a luz. Y primero de Pedro, ahora vamos a ver, ya vimos a Jesús, vamos a ver a Pedro. No se extrañen al verse sometido al fuego de la prueba. ¿El fuego quema? ¿El fuego duele? Sí, el fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario lo que les sucede. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Entonces vemos que vamos a sufrir, dice Pedro, igual que dijo Jesús. Sí. ¿Los sufrimientos son permanentes o son pasajeros y temporales? Son pasajeros y temporales. ¿Y hay esperanza de gloria? Sí, ¿verdad? Y dice en el verso 14, dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. ¿Habló Jesús en medio de los sufrimientos del Espíritu Santo? ¿Habló Pedro en medio de los sufrimientos del Espíritu Santo? Sí. Esa es la clave, iglesia, el Espíritu Santo. Y Romanos, vamos ahora a Pablo, Romanos 8:17, pues si ahora sufrimos con Él, con Cristo, también tendremos parte con Él en su gloria. Considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. En nada se comparan. Son angustiantes, algunos quieren tirar su fe, tirar relaciones o cometer tonterías, pero estos sufrimientos que estás sufriendo ahora, si estás en Cristo y te arraigas en Cristo, en nada se compara con la gloria venidera que ha de revelarse o manifestarse en tu vida si estás en Cristo. Sabemos que toda la creación todavía gime como si tuviera dolores de parto. ¡Ah! Una mujer en parto gime. ¡Ah! Como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos ¿qué cosa? Las primicias del Espíritu de Dios en nosotros, que nos fue dado, que está con nosotros, gemimos, estamos adoloridos, en medio de un mundo de pecado, de traiciones, de sufrimientos, que las cosas no siempre van bien, que hay hijos rebeldes, que hay maridos cabeza dura, mujeres orgullosas e irrespetuosas y hombres cabeza dura y malvados, y hay de todo, ¿no? Y algunos que no son totalmente malvados, pero Señor, cambia su corazón, hazle entender, ilumínalo, y de repente se nos sale, elimínalo también si puedes, ¿no? La verdad, porque ya estamos hartos de problemas. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu gemimos. Y habla que el Espíritu Santo gime y intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. ¿De qué? De ser rescatados de la corrupción de esta creación. Pero la esperanza que se ve es que yo ya quiero estar fuera de mi problema, ya quiero ver todo sin ansiedades, sin temores, que soy triunfador. La esperanza que se ve ya no es esperanza, ya es realidad.
Por eso es cuando te va bien, te olvidas de darle gracias a Dios y de santificarte y de buscar a Dios en oración, porque ya viste la prosperidad, ¿no? Dice, ¿quién espera lo que ya tiene? Entonces, ¿cuál es la conclusión de este pasaje, de este mensaje de Tesalonicenses? Que vamos a pasar sufrimientos, pero que tenemos que saber que Dios nos fortalece y que estos sufrimientos son temporales. Y me encantó este pasaje. Tenemos un grupo entre los vecinos en donde vivimos, y cuando hay alguna situación peligrosa, una persona anduvo rondando, se quería robar algo, ahí se escriben. Y una vecina muy linda, que su esposo es pastor de una isla en el Pacífico, nos escribe este versículo en texto: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y lo escribe y dice, perdón, me equivoqué de grupo, a todos los vecinos, pero ya un vecino le puso, qué bonito, qué lindo, ¿no? Y yo, amén, ya se volvió el culto entre los vecinos, ¿no? De adorar a Dios. Qué hermoso pasaje, así termina Romanos, dice que el Dios de la esperanza, léelo conmigo, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos da esperanza y alegría? ¿El poder de quién? El poder del Espíritu Santo. O sea que estás enfrentando una dificultad, sí, pero no estás solo, Dios está contigo. El poder del Espíritu Santo, el buscar su rostro y su presencia. 3 consejos prácticos y terminamos en base a lo que vimos. En primer lugar, cristiano que estás presente, hijo de Dios, hija de Dios, amada por el Señor. La noticia real de la vida es que no hay varitas mágicas, no hay declaraciones. Lo que sí hay es clamar a Dios en fe. Vendrán aflicciones. No tengas la falsa expectativa que nunca sucederá. Porque cuando vienen te vas a confundir todo y vas a decir, ¿qué pasó con mi fe? ¿Qué pasó con que Dios está conmigo? Vendrán aflicciones. Segundo lugar, mantente alerta en los momentos vulnerables. Es cuando estás más propenso o propensa a hacer una tontería que te vas a lamentar después. Corre hacia Dios y no lejos de Él. Corre hacia Dios, no te apartes de Dios. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Todo comienza sometiéndote a Dios y al diablo resistir y decir, no voy a ceder. Señor, como Job, Dios dio, Dios quitó, sea Dios bendito. Fortalécete en Dios. No pierdas la esperanza y afianza tu fe a través del poder del Espíritu Santo. Ese es el mensaje que Dios tiene para tu vida. ¿Te habló Dios hoy? Este mensaje de parte de Dios es que sepas que los sufrimientos vienen, pero que Dios te ama, que no estás solo, no estás sola. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Inclina tus rostros, cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, cuánto necesitamos de ti. Gracias por este mensaje que tocaba en este día, en esta sección en la que estamos estudiando Tesalonicenses. Gracias, Padre, porque tu palabra no nos hace promesas falsas. Nos presenta la verdad tal como es. Y nos da salidas y soluciones y nos reafirma, Señor, tu amor por nosotros. Hay momentos que como Elías deseamos morir, Señor, deseamos que de qué sirven las cosas, pero te damos gracias por tu palabra que tú le envías a tiempo para hablar a nuestro corazón porque nos amas. Te damos gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Haz la obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos que no solo sea un mensaje que nos motiva, sino que pongamos de nuestra parte dando pasos de fe. Así como estamos, si Dios habla a tu corazón y tú quieres hoy decirle, Dios, necesito tu ayuda, ayúdame, Padre. Ponte de pie en tu lugar, ahí donde estás, si Dios habló a tu corazón. Ponte de pie en tu lugar, dile, Señor, este paso es un paso de decir, quiero confiar en ti, Señor. Fortaléceme en medio de los sufrimientos. Ayúdame, Señor, a estar alertas y a no correr alejándome de ti, Señor, sino correr hacia ti, Padre. Si Dios habló a tu corazón, toma hoy una decisión de buscarle con todo tu corazón, de congregarte, de orar, de obedecerle.
Es un camino de fe, es un camino largo, pero es un camino seguro, un camino de esperanza, un camino donde hay gloria, donde Dios puede cambiar y transformar nuestra tristeza en alegría. Si hay alguien entre nosotros que tú hoy no conoces a Jesús como tu Salvador y Dios habló a tu corazón, déjame te pregunto, ¿qué esperas para decirle: Dios, te necesito, quiero seguirte? Quiero confiar en Jesús, que perdones mis pecados y saber que un día yo voy a tu presencia y quiero buscar caminar de tu mano, Dios. Habrá alguien entre nosotros que hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día de clamar a Dios y decirle: Dios, te entrego mi corazón, confío en ti. Si alguien entre ustedes nunca ha entregado su vida a Cristo y tú quieres entregar tu vida al Señor, seguirle hoy, con tus imperfecciones, así como eres, Dios te recibe, te abraza y te ayuda a conocerle y a caminar con Él. Si tú eres esa persona, levanta tu mano en tu lugar, di: aquí estoy, Señor, aquí está mi mano. Las puertas de nuestro corazón como iglesia están abiertas para ti, para nuestra audiencia en línea. Puedes escribirnos si quieres poner tu confianza en Jesús. Dios te ama y te busca. Gracias, Padre, por este momento, por este mensaje, por estas vidas. Te amamos, te damos gracias porque siempre hablas a nuestro corazón. Te alabamos, Señor. Ayúdanos, fortalece al que se encuentra sin fuerzas y renuévale, Señor, para continuar. Transforma las tristezas en alegrías y ayúdanos, Señor, a caminar con firmeza en nuestra fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.